Hay lugares donde el pasado nunca muere, solo espera el momento perfecto para cobrar venganza. En Querétaro, entre muros coloniales y manuscritos olvidados, alguien decidió que era hora de revelar una verdad enterrada hace siglos. Pero la verdad siempre tiene un precio, y ese precio se paga con sangre. La noche del 3 de noviembre cayó sobre Querétaro con ese silencio pesado que solo conocen las ciudades antiguas. Las calles empedradas del centro histórico brillaban bajo la luz amarillenta de los faroles coloniales, y el archivo de San Jerónimo se alzaba imponente en la esquina de Allende y 5 de Mayo, como un guardián de piedra que llevaba 250 años protegiendo secretos. Lucía Pardo había trabajado hasta tarde esa noche. Otra vez. A sus 34 años, era considerada una de las mejores restauradoras de documentos antiguos del país. Sus manos delicadas habían devuelto la vida a códices virreinales, cartas de insurgentes y manuscritos que parecían perdidos para siempre. Pero en las últimas 3 semanas, algo había cambiado en ella. Sus compañeros lo notaron: las ojeras profundas, la manera en que miraba por encima del hombro cuando caminaba entre las estantes, los susurros constantes al teléfono. ¿Estás bien, Lucía?, le había preguntado Santiago Ríos, el arquivista nocturno, 2 días antes. Ella apenas lo miró, guardando rápidamente unos papeles en su bolso de cuero. Perfectamente, respondió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Solo necesito terminar la catalogación del lote 17. Santiago asintió, aunque sabía que mentía. El lote 17 eran los diarios de inquisidores del siglo XVIII, documentos que la mayoría de los empleados evitaba tocar, no por superstición, sino porque algo en esas páginas amarillentas generaba un malestar inexplicable. Esa noche del 3 de noviembre, a las 11:42, las cámaras de seguridad del archivo de San Jerónimo se apagaron, todas al mismo tiempo. Cuando Ramiro Escalante, director de la biblioteca, llegó a las 7 de la mañana siguiente, encontró la puerta principal entreabierta. El sistema de alarma estaba desactivado, y en el registro de entrada nocturna, alguien había firmado con un nombre que no existía en ninguna base de datos: Fray Ambrosio de la Cruz. «Esto no tiene sentido», murmuró Ramiro, sintiendo cómo se le erizaba la piel. Avanzó despacio por el pasillo central. El olor característico de la biblioteca, papel viejo, madera pulida, humedad controlada, estaba mezclado con algo más, algo metálico, algo que conocía demasiado bien: sangre. Cuando llegó al salón principal del 2º piso, el lugar donde se guardaban los manuscritos más valiosos, Ramiro Escalante se detuvo en seco. Lucía Pardo yacía en el centro del salón. No estaba simplemente muerta, estaba dispuesta. Sus brazos se extendían hacia los lados en una posición perfecta, casi simétrica. Su rostro miraba directamente al techo, donde un fresco del siglo XVIII representaba el juicio final. Y sobre su pecho, abierto exactamente en la mitad, había un libro de pasta roja. Las páginas estaban manchadas de sangre. Ramiro sintió que las piernas le fallaban. Sacó su teléfono celular con manos temblorosas y marcó al 911. Necesito reportar un homicidio. Su voz se quebró. En el archivo de San Jerónimo. Es Lucía. Está muerta. 2 horas después, el lugar estaba acordonado. Patrullas de la policía estatal bloqueaban las calles aledañas. Los curiosos se agolpaban detrás de la cinta amarilla, tratando de ver algo, cualquier cosa. El detective Ernesto Figueroa llegó en su Chevy gris, estacionándose frente a la fuente colonial que adornaba la plaza. A sus 48 años, Figueroa tenía fama de ser metódico hasta la obsesión. Casos sin lógica le producían jaqueca, y desde el primer momento, olía a algo que no cuadraba. «¿Qué tenemos?»,
Preguntó al agente Morales, que custodiaba la entrada. Una mujer, 34 años, restauradora, encontrada por el director a las 7:10 de la mañana. No hay señales de forcejeo, no hay arma, y detective tiene que ver esto. Figueroa subió las escaleras de cantera rosada, esas mismas por las que habían transitado frailes franciscanos hacía 2 siglos. Cuando entró al salón principal, hasta él, que había visto de todo, sintió un escalofrío. La escena parecía sacada de una pintura barroca. El cuerpo de Lucía, perfectamente acomodado. La luz de la mañana entrando por los ventanales coloniales, creando un efecto casi teatral. Y ese libro se acercó con cuidado, enfundándose guantes de látex. El ejemplar era antiguo, probablemente del siglo XVIII. La portada roja estaba desgastada, pero el título aún era legible. Diario privado del padre Jerónimo Villaseñor, año de Nuestro Señor de 1791. Pero lo que realmente llamó su atención fue la última página visible. Alguien había escrito con tinta fresca, con una caligrafía perfecta, casi idéntica a la del manuscrito original. La verdad está entre las márgenes que nadie lee. «Entay, ¿ya revisaron las cámaras?», preguntó Figueroa sin apartar la vista del cuerpo. «Desactivadas desde las 11:42 de anoche, detective. Todas al mismo tiempo. Y hay algo más raro. El registro de entrada muestra una firma de alguien que murió hace 200 años. Figueroa cerró los ojos un momento. Odiaba estos casos, los que parecían diseñados para confundir en lugar de resolver. Que vengan los de criminalística, quiero fotografías de cada ángulo. Y necesito hablar con todos los que trabajan aquí, todos, empezando por el director. Mientras los técnicos trabajaban, una mujer se acercó desde las escaleras. Llevaba una grabadora digital colgada al cuello y una credencial de prensa del periódico El Diario de Querétaro. Detective Figueroa, soy Camila Arriaga, periodista de investigación. Estaba trabajando en un artículo sobre este archivo. ¿Puedo hacerle algunas preguntas? Figueroa la miró con fastidio. Este es un lugar de crimen, señorita. No puedo darle información. Lo entiendo. Camila no se movió. Pero creo que puedo ayudarlo. Llevo 3 meses investigando los documentos coloniales de esta biblioteca y sé exactamente qué estaba catalogando Lucía Pardo antes de morir. Eso captó la atención de Figueroa. ¿Qué sabe usted? Camila bajó la voz. Estaba trabajando con un conjunto de diarios muy específicos, diarios de inquisidores que registraban ejecuciones secretas, ejecuciones que nunca aparecieron en los archivos oficiales. Y hace una semana, Lucía me contactó. Me dijo que había encontrado algo que iba a cambiar la historia de Querétaro. ¿Qué era? No llegó a decírmelo. Quedamos de vernos ayer por la noche, aquí mismo, pero nunca apareció. Figueroa observó a la periodista. Era joven, probablemente de unos 30 años, pero había algo en su mirada que delataba experiencia y determinación. Está bien, pero trabaja conmigo, no contra mí, y todo lo que descubra, me lo reporta primero. Entendido. Camila asintió. En ese momento, desde el pasillo lateral, apareció Santiago Ríos. El arquivista nocturno tenía el rostro desencajado, las manos temblorosas. Detective, necesito decirle algo. Adelante. Santiago tragó saliva. Anoche yo estaba aquí hasta las 11:30, cerrando el área de consulta, y vi a alguien. ¿A quién? No estoy seguro. Estaba oscuro, pero juro que vi una figura con un manto, como los que usaban los frailes antiguos, caminando hacia el salón del segundo piso. Pensé que era mi imaginación, pero ahora Figueroa y Camila intercambiaron miradas. ¿A qué hora exactamente?, preguntó el detective. A las 11:20, tal vez 25 minutos, justo antes de que me fuera. Y Lucía Pardo
¿La vio? Santiago negó con la cabeza. Su luz estaba encendida en el área de restauración, pero no la vi personalmente. Nunca imaginé que... Su voz se quebró. Figueroa suspiró. Este caso se estaba complicando por segundos. Mientras los investigadores levantaban el cuerpo, un objeto cayó de entre las páginas del libro rojo. Una fotografía antigua, amarillenta. En ella aparecían 5 personas vestidas con ropas del siglo XIX, de pie frente a la misma biblioteca. Al reverso, con tinta desvanecida se leía: «Los que guardan los secretos cargan con las consecuencias. San Jerónimo, 1843». Camila tomó la fotografía con cuidado. «Detective, creo que esto apenas comienza». Y mientras el sol de mediodía iluminaba los muros coloniales del archivo de San Jerónimo, nadie notó que en una de las estantes del fondo, entre manuscritos del siglo XVII, un libro se había movido de lugar, como si manos invisibles lo hubieran recolocado. La sala de interrogatorios de la Fiscalía General del Estado en Querétaro olía a café viejo y desinfectante. Ernesto Figueroa llevaba 4 horas entrevistando a los empleados del archivo de San Jerónimo, y cada testimonio le generaba más preguntas que respuestas. Ramiro Escalante, el director, fue el primero en sentarse frente a él. A sus 52 años, Ramiro tenía el aspecto de un académico de toda la vida. Lentes de pasta gruesa, suéter de lana a pesar del clima templado de noviembre y esa manera de hablar pausada que tenían los historiadores. Pero había algo en sus ojos que a Figueroa no le cuadraba. Una inquietud, un miedo que iba más allá de haber encontrado un cadáver. «Señor Escalante, ¿cuánto tiempo llevaba Lucía Pardo trabajando en el archivo?» 3 años y medio, respondió Ramiro, ajustándose los lentes. Llegó con las mejores referencias. Había restaurado documentos en la Biblioteca Nacional, en el Archivo General de la Nación. Era excepcional en su trabajo. ¿Notó algo extraño en su comportamiento últimamente? Ramiro dudó. Solo un segundo, pero Figueroa lo captó. Todos estábamos bajo presión. La restauración del ala norte comenzó hace 2 meses. Es un proyecto grande, con financiamiento internacional. Lucía estaba a cargo de catalogar y restaurar los documentos más delicados antes de que comenzaran las obras estructurales. No respondió mi pregunta. Ramiro suspiró. Lucía había cambiado. Hace unas 3 semanas empezó a quedarse hasta tarde, sola. Pidió acceso a secciones que normalmente no revisaba. Los diarios de inquisidores, registros de juicios eclesiásticos, documentos del siglo XVIII. Le preguntó por qué. Dijo que había encontrado inconsistencias, fechas que no coincidían, nombres borrados, páginas arrancadas. Quería investigar antes de reportarlo oficialmente. ¿Y usted qué hizo? La mandíbula de Ramiro se tensó. Le dije que eso no era su trabajo, que se enfocara en la restauración física, no en la investigación histórica. Tenemos historiadores para eso. ¿Cómo reaccionó ella? Se molestó. Dijo que yo estaba protegiéndome de algo, que había descubierto. Ramiro se detuvo. ¿Qué había descubierto? No lo sé, detective, no me lo dijo. Y después de esa conversación, apenas me hablaba. Figueroa tomó notas. Había tensión entre la víctima y su superior. Primera línea de investigación. ¿Dónde estaba usted anoche entre las 11 y las 2 de la mañana? En mi casa, en la colonia Jardines de la Hacienda, solo. Mi esposa falleció hace 2 años. Vivo solo. ¿Alguien puede corroborarlo? No. Figueroa asintió lentamente. Puede retirarse, pero no salga de la ciudad. La siguiente en entrar fue Beatriz Vela. Tenía 57 años, cabello gris recogido en un moño estricto y una postura que irradiaba autoridad académica. Había sido profesora de Historia Colonial en la Universidad Autónoma de Querétaro durante 30 años
y ahora trabajaba como historiadora senior en el archivo. Pero cuando se sentó frente a Figueroa, el detective notó algo que no esperaba: tristeza genuina en sus ojos. Lucía fue mi alumna, dijo antes de que Figueroa hiciera una pregunta. Hace 15 años, la más brillante que tuve. Cuando supe que vendría a trabajar aquí, me alegré. Pensé que sería como recuperar a una hija. ¿Tenían buena relación? El rostro de Beatriz se endureció. La teníamos hasta hace 6 meses. ¿Qué pasó hace 6 meses? Beatriz respiró hondo. Yo estaba escribiendo un libro sobre la Inquisición en el Bajío, un trabajo de 20 años. Tenía un contrato con una editorial importante de Ciudad de México. Y entonces Lucía me dijo que había encontrado documentos que contradecían mi investigación, que mis conclusiones estaban equivocadas. ¿Era verdad? No lo sé, admitió Beatriz con amargura. Nunca me mostró los documentos. Dijo que primero necesitaba verificarlos, pero mi editorial se enteró del conflicto y canceló el contrato. Dijeron que no podían publicar algo académicamente cuestionado. Debió molestarle. Me destruyó. Los ojos de Beatriz brillaron. 20 años de trabajo, detective. Mi reputación. Todo en suspenso. Y lo peor es que Lucía dejó de hablarme. Como si yo fuera la enemiga. ¿Dónde estaba anoche? En mi departamento en la Colonia Centro, corrigiendo exámenes de mis alumnos de posgrado. Puedo darle los nombres si quiere verificar que entregué las calificaciones esta mañana. Figueroa anotó. ¿Sabe que estaba investigando Lucía últimamente? Beatriz vaciló. Creo que encontró algo sobre el libro del sangre. ¿El qué? Es una leyenda, una historia que se cuenta entre historiadores coloniales, pero que nadie toma en serio. Se dice que un fraile franciscano del siglo XVIII, el padre Jerónimo Villaseñor, escribió un códice secreto donde documentaba ejecuciones ilegales dentro del propio convento de San Jerónimo. Gente que fue asesinada sin juicio, sin registro oficial, enterrados en las criptas bajo el edificio. Y ese códice existe. Nadie lo ha encontrado. Si existió, probablemente fue destruido hace siglos. Pero Lucía, ella estaba convencida de que estaba aquí, en algún lugar del archivo. Figueroa sintió un escalofrío. ¿Y si lo encontró? Entonces alguien no quería que lo revelara, respondió Beatriz con una mirada penetrante. Ese códice no solo reescribiría la historia de Querétaro, detective, destruiría reputaciones, familias antiguas de la ciudad que descienden de esos inquisidores, instituciones que prefieren que ciertos secretos sigan enterrados. Dícese de Tin. Mientras tanto, Camila Arriaga estaba en la cafetería de la esquina revisando sus notas. Había estado investigando el archivo de San Jerónimo para un reportaje sobre censura histórica y documentos ocultos. Pero cuando Lucía la contactó hace una semana, todo cambió. Camila abrió su laptop y buscó el último correo electrónico que Lucía le había enviado. Estaba fechado el 30 de octubre, 4 días antes de su muerte. Camila, necesito verte. Encontré algo que no puedo explicar por correo. Es sobre el códice. Tenías razón, existe, y creo que sé dónde está. Pero también creo que alguien más lo sabe. Alguien dentro del archivo. No confío en nadie aquí. Nos vemos el 3 de noviembre a las 10 de la noche. Entra por la puerta lateral, la del Callejón de Guerrero. Estaré en el salón del segundo piso. No le digas a nadie. CA. CA. Eran las iniciales de Camila. Era su código personal. Lucía estaba siendo extremadamente cautelosa. Pero nunca llegó a esa cita, porque para las 10 de la noche del 3 de noviembre, Lucía Pardo ya estaba muerta. Camila cerró la laptop y marcó un número en su celular. Raúl, soy yo. Necesito que investigues algo. Ramiro Escalante, director del archivo de San Jerónimo. Quiero saber todo. ¿Dónde trabajó antes? Si tiene antecedentes, deudas, cualquier cosa que parezca extraña. Raúl Domínguez era su contacto en la Procuraduría.
Habían trabajado juntos en varios reportajes de investigación. Si había algo oscuro en el pasado de Ramiro, Raúl lo encontraría. Colgó y volvió al archivo. La policía ya había levantado el acordonamiento del primer piso, aunque el salón del segundo seguía cerrado. Necesitaba ver algo. Entró al área de consulta y buscó los registros de movimiento de documentos. Cada vez que alguien solicitaba revisar un manuscrito original, debía firmar un formato con fecha y hora. Revisó las últimas semanas. Lucía había solicitado acceso a los siguientes documentos. Diario del Padre Jerónimo Villaseñor, 1791. Registros de defunciones del convento de San Jerónimo, 1785 a 1805. Correspondencia del obispo Mateo de Ágreda, 1793. Planos arquitectónicos originales del edificio, 1750. Todos relacionados con el mismo periodo, y todos firmados por Lucía en las últimas 3 semanas. Pero había algo más. En el registro del 28 de octubre, alguien más había solicitado los mismos documentos. La firma era ilegible, pero la credencial de acceso era clara. Historiador externo, autorización especial del director. No había nombre, solo eso. Camila sintió que el corazón se le aceleraba. Alguien más estaba investigando lo mismo que Lucía, y Ramiro Escalante le había dado acceso. Tomó una fotografía del registro con su celular y salió rápidamente. Necesitaba hablar con Figueroa. Esa tarde, en la morgue del Servicio Médico Forense, el doctor Armando Solís terminó la autopsia de Lucía Pardo. Figueroa llegó justo cuando el médico se quitaba los guantes. ¿Qué tenemos, doctor? Causa de muerte. Trauma cráneoencefálico severo. Un golpe brutal en la parte posterior del cráneo. El arma fue un objeto contundente, probablemente metálico. Murió casi instantáneamente. ¿Hora aproximada? Entre las 11:30 y las 12:30 de la noche. ¿Algo más? El doctor Solís lo miró con seriedad. Sí, algo muy extraño. Encontré restos de cera bajo sus uñas. Cera de vela antigua, del tipo que se usaba en los conventos coloniales. Y su cuerpo, detective, fue movido después de la muerte. Esas manchas de sangre en el piso no coinciden con la posición en que fue encontrada. Alguien la mató en otro lugar y luego la llevó al salón principal para escenificar la escena. ¿Escenificar? Exacto, como si quisiera enviar un mensaje. Figueroa salió de la morgue con más preguntas que respuestas. Su teléfono sonó. Era Camila. Detective, necesito verlo. Ahora, encontré algo en los registros del archivo. Creo que Ramiro Escalante está mintiendo. Esa noche, Figueroa y Camila se reunieron en un pequeño restaurante de la Plaza de Armas. Camila le mostró la fotografía del registro. Mire esto. Alguien más tenía acceso a los mismos documentos que Lucía, y Ramiro autorizó esa entrada sin dejar nombre. Figueroa estudió la imagen. Podría ser cualquiera, o podría ser alguien que Ramiro quería mantener en secreto, insistió Camila. Detective, ¿investigó el pasado de Ramiro Escalante? Aún no. Pues yo sí. Camila sacó una carpeta. Ramiro trabajó en el Archivo General de Indias en Sevilla, España, hace 15 años. Fue despedido por vender fotocopias de documentos originales a coleccionistas privados. Nunca fue procesado porque las autoridades españolas no quisieron el escándalo, pero está en sus registros internos. Figueroa sintió cómo las piezas empezaban a moverse. Me está diciendo que Ramiro vende documentos. Creo que vende más que documentos, detective. Creo que vende acceso a gente que quiere ciertos manuscritos o que quiere destruirlos. En ese momento, el teléfono de Figueroa vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Si quiere saber la verdad sobre Lucía Pardo, vaya al archivo esta medianoche. Solo
Busque la puerta de la cripta bajo el altar del salón principal. La verdad está enterrada, literalmente. Figueroa mostró el mensaje a Camila. Es una trampa, dijo ella inmediatamente. Lo sé, pero también es nuestra única pista. No vaya solo. No voy a ir solo. Figueroa sonrió ligeramente. Usted viene conmigo. Y mientras el reloj marcaba las 10 de la noche, en el archivo de San Jerónimo, entre las sombras del segundo piso, una figura vestida con un manto oscuro abría lentamente el libro rojo y comenzaba a escribir con tinta fresca. La medianoche llegó a Querétaro con una niebla inusual para noviembre. Las calles del centro histórico estaban vacías, iluminadas apenas por los faroles coloniales que proyectaban sombras alargadas sobre el empedrado. Ernesto Figueroa estacionó su Chevy gris a 2 cuadras del archivo de San Jerónimo. Camila Arriaga lo esperaba en la esquina, vestida de negro, con una mochila al hombro. ¿Trajo lo que le pedí?, preguntó el detective. Camila asintió, mostrando una linterna profesional y una cámara pequeña. Y también esto. Sacó un pequeño spray de pimienta de su bolsillo. No voy a entrar ahí desarmada. Figueroa revisó su arma reglamentaria, una Glock 19. Rezó mentalmente por no tener que usarla. Caminaron en silencio hasta la entrada lateral del archivo, la misma que Lucía había mencionado en su último correo. La puerta de madera antigua estaba entreabierta. La cerradura había sido forzada. Alguien llegó antes que nosotros, susurró Camila. Entraron con cuidado. El interior estaba sumido en la oscuridad absoluta. Solo sus linternas cortaban la penumbra, iluminando los pasillos estrechos, forrados de estantes repletos de libros y documentos. El olor era intenso, papel viejo, humedad y algo más. Ese aroma metálico que Figueroa había aprendido a reconocer en sus años como detective. Sangre reciente. Subieron las escaleras hacia el salón principal del segundo piso. Cada escalón de cantera crujía bajo sus pies. Las sombras danzaban en las paredes, creando figuras que parecían moverse con vida propia. Cuando llegaron al salón, Figueroa iluminó el centro. La cinta policial amarilla seguía ahí, marcando el lugar donde habían encontrado a Lucía Pardo. Pero había algo nuevo. En el piso, dibujado con tiza roja, había un símbolo circular con caracteres latinos. ¿Qué es eso?, preguntó Camila acercándose. Figueroa estudió los símbolos. No era experto en latín, pero reconoció algunas palabras. Veritas subterra, sanguis testis. Verdad bajo tierra, sangre testigo, tradujo Camila, que había estudiado latín en la universidad. Es la misma frase que encontramos en la fotografía. El mensaje decía que buscáramos la puerta de la cripta bajo el altar, recordó Figueroa. ¿Qué altar? Camila iluminó alrededor del salón. En la pared del fondo había un nicho colonial con una pequeña estatua de San Jerónimo, el santo patrono del archivo. Bajo la estatua, una mesa de madera tallada que servía como altar decorativo. Se acercaron juntos. El altar estaba adornado con velas apagadas y un crucifijo de plata. Camila pasó la mano por los bordes de la mesa. Aquí hay algo. Sus dedos encontraron una hendidura. Una ranura. Empujó suavemente. La mesa emitió un clic mecánico y se deslizó hacia un lado, revelando una trampilla de madera en el piso. Figueroa y Camila intercambiaron miradas. ¿Sabías que esto estaba aquí?, preguntó él. No tenía idea, y apuesto a que la mayoría de los empleados tampoco. Figueroa abrió la trampilla. Una escalera de piedra descendía hacia la oscuridad. Un aire frío y viciado subió desde las profundidades, trayendo consigo ese olor inconfundible a tierra húmeda y encierro. «Quedémonos juntos», ordenó Figueroa sacando su arma. «Si algo sale mal, salimos corriendo. ¿Entendido?» Camila asintió, aunque su corazón latía tan fuerte que pensó que el detective podía escucharlo. Descendieron lentamente. La escalera tenía 22 escalones.
Figueroa los contó, y terminaba en un pasillo angosto de piedra. Las paredes estaban cubiertas de salitre y humedad. El techo era tan bajo que Figueroa tuvo que agacharse ligeramente. «Esto debe ser parte de las criptas originales del convento», susurró Camila. Cuando San Jerónimo se construyó en el siglo XVIII, los frailes enterraban a sus muertos bajo el edificio. Avanzaron por el pasillo. A ambos lados había nichos excavados en la piedra, algunos sellados con ladrillos antiguos, otros abiertos y vacíos. Entonces, Figueroa se detuvo en seco. «Mire eso». Su linterna iluminó el piso. Había manchas frescas de sangre, un rastro que se adentraba más en el pasillo. «Esa es la sangre de Lucía», dijo Camila con voz temblorosa. «La mataron aquí, siguieron el rastro hasta llegar a una cámara más amplia. Era circular, con un techo abovedado y paredes cubiertas de nichos mortuorios. Pero lo que captó su atención estaba en el centro, una mesa de piedra, y sobre ella manchas de sangre todavía húmedas. Al lado, un candelabro de hierro con restos de cera derretida. «Este es el lugar», dijo Figueroa. «Aquí la mataron». Camila iluminó las paredes y entonces vio algo que la dejó sin aliento. «Detective, tiene que ver esto». En una de las paredes, alguien había tallado nombres. Decenas de nombres, algunos apenas legibles por el paso del tiempo, otros más recientes. Camila leyó en voz alta: María Josefa Rendón, 1788. José Ignacio Velarde, 1790. Catalina de Aguirre, 1791. La lista continuaba. 37 nombres en total. Son las víctimas, comprendió Figueroa. Las ejecuciones secretas del libro del sangre. Pero había algo más. Al final de la lista, tallado con un instrumento más moderno, estaba un nombre que lo celó: Lucía Pardo, 2024. «Dios mío», susurró Camila. ¿La estaban agregando a la lista? Antes de que Figueroa pudiera responder, escucharon un ruido arriba. Pasos. Alguien más había entrado al archivo. Figueroa apagó su linterna y le hizo una seña a Camila para que hiciera lo mismo. Quedaron sumidos en la oscuridad absoluta. Los pasos se acercaban a la trampilla. Figueroa apuntó su arma hacia la escalera, con el dedo en el gatillo. Su respiración era controlada, pero su mente corría a 1000 por hora. Si quien venía era el asesino, estaban atrapados. Un solo pasillo de salida. Los pasos comenzaron a descender. Una luz de linterna iluminó las escaleras. Una figura descendía lentamente. Cuando llegó al final, Figueroa encendió su linterna directamente al rostro del intruso. «¡Policía! ¡Manos arriba!». La figura levantó las manos, cegada por la luz. Era Santiago Ríos, el arquivista nocturno. «¡No dispare! ¡Soy yo, Santiago!». Figueroa no bajó el arma. «¿Qué demonios hace aquí?». Santiago temblaba visiblemente. Recibí un mensaje. Me decía que viniera. Que si quería saber la verdad sobre Lucía, tenía que estar aquí a medianoche». «¿Quién te envió ese mensaje?», preguntó Camila. «No lo sé, era un número desconocido, igual que el de ustedes, supongo». Figueroa bajó ligeramente el arma, pero no la guardó. «¿Sabías de este lugar?». «Sí», admitió Santiago. «Todos los archivistas antiguos lo sabemos, pero tenemos prohibido hablar de ello. Es parte de las reglas no escritas del archivo». «¿Qué reglas?». Santiago tragó saliva. «Hay partes del edificio que no se tocan, documentos que no se catalogan, secretos que se mantienen. Ramiro lo dejó muy claro cuando empecé a trabajar aquí hace 8 años. Algunas puertas deben permanecer cerradas», me dijo. «¿Y Lucía lo sabía?». «No creo. Ella era nueva. Solo llevaba 3 años. Estos secretos se comparten solo con quienes llevan mucho tiempo y con quienes confían en no hablar». Camila iluminó nuevamente la pared con los nombres. «¿Sabías de esto? ¿De estas víctimas?». Santiago se acercó.
observando los nombres tallados. Su rostro palideció. No, esto no lo había visto nunca. Yo solo sabía de la cripta, no de esto. De pronto, un sonido metálico resonó desde arriba. La trampilla se cerró de golpe. Figueroa corrió hacia las escaleras, subiendo de dos en dos. Empujó la trampilla con el hombro. Estaba bloqueada. ¡Está trabada desde arriba!, gritó. Camila y Santiago subieron tras él. Entre los tres empujaron, pero la trampilla no cedía. Alguien había colocado algo pesado sobre ella. «Estamos atrapados», dijo Santiago con pánico en la voz. Figueroa sacó su celular. Sin señal. Los muros coloniales de piedra bloqueaban cualquier conexión. «Cálmense», ordenó. «Debe haber otra salida. Estos pasadizos siempre tienen más de una entrada». Volvieron a la cámara circular y comenzaron a revisar las paredes sistemáticamente. Camila encontró algo detrás de uno de los nichos sellados. «Aquí hay corriente de aire. Siento el viento». Figueroa se acercó. Efectivamente, entre los ladrillos antiguos había pequeñas corrientes de aire fresco. «Hay algo detrás de esta pared». Entre los tres comenzaron a remover los ladrillos. Estaban sueltos, apenas sostenidos por argamasa antigua. Después de 20 minutos de trabajo, abrieron un hueco lo suficientemente grande para pasar. Del otro lado había otro pasillo, pero este estaba en mejores condiciones. Las paredes tenían restos de pintura colonial y el piso estaba más nivelado. Avanzaron con cuidado. El pasillo giraba y descendía ligeramente. Después de 50 metros, llegaron a una puerta de madera. Figueroa la empujó. Se dio con un crujido. Se encontraron en una habitación pequeña, casi una celda. Había una mesa, una silla y en las paredes, documentos. Cientos de documentos clavados con tachuelas. Camila iluminó lentamente. Eran fotografías de páginas antiguas, notas escritas a mano, mapas del archivo y en el centro de todo, un tablero con hilos rojos conectando diferentes elementos. Era una investigación completa y en el tablero, escrito con marcador rojo, estaba el nombre Operación Códice, LP, murmuró Camila. Lucía Pardo. Ella estaba investigando aquí, comprendió Figueroa. Este era su lugar secreto. Santiago se acercó a la mesa. Había una laptop cerrada y una pila de cuadernos. Figueroa abrió uno de los cuadernos. La letra era de Lucía, reconocible por las firmas en los registros del archivo. Leyó en voz alta. 28 de octubre. Confirmado. El libro del sangre existe. Está oculto dentro de otro documento. Ramiro lo sabe. Beatriz también. Y hay alguien más. Alguien que ha estado vendiendo documentos durante años. Tengo pruebas. Pero necesito el códice original para cerrar el caso. Creo que está en la cámara sellada del tercer piso. La que oficialmente no existe. Mañana entraré. Si algo me pasa, toda la información está en la laptop. Contraseña. Verdad NIS 691. Figueroa miró a Camila. Ella sabía que corría peligro, y aún así siguió adelante. Camila sintió una mezcla de admiración y tristeza. Santiago señaló algo en el tablero. «Miren esto». Lucía conectó a Ramiro con una serie de ventas ilegales. Hay recibos, transferencias bancarias. Está todo aquí. Pero había algo más. Una fotografía clavada en la esquina superior derecha del tablero. Era una imagen reciente tomada con un celular. Mostraba a Ramiro Escalante reunido con un hombre de traje en un café. En el reverso de la foto, Lucía había escrito: RE con comprador no identificado, 15 de octubre. ¿Quién es? ¿Por qué tanto secreto? Figueroa estudió la foto del hombre. Era alto, de unos 60 años, con cabello plateado y lentes oscuros. Necesitamos identificarlo. De repente, la laptop en la mesa emitió un sonido. Se encendió sola. Los tres se quedaron inmóviles. En la pantalla apareció un mensaje en texto blanco sobre fondo negro.
Están más cerca de lo que creen, pero también están en más peligro. El que mató a Lucía sabe que están aquí. Salgan ya. Usen la escalera norte. Sube directo al tercer piso. Y cuando lleguen arriba, busquen el retrato del obispo Ágreda. Detrás está la verdad. Pero dense prisa. Él ya viene por ustedes. El mensaje desapareció. Figueroa, Camila y Santiago se miraron. ¿Quién diablos escribió eso?, preguntó Santiago con voz quebrada. Alguien que está observando, respondió Figueroa. Alguien que tiene acceso a esta laptop de forma remota. ¿Confías en ese mensaje?, preguntó Camila. No, pero tampoco tenemos muchas opciones. Salieron de la habitación y encontraron la escalera que mencionaba el mensaje. Era estrecha y empinada, tallada directamente en la piedra. Subieron en silencio. La escalera parecía interminable. Finalmente llegaron a una puerta pequeña. La abrieron con cuidado. Estaban en el tercer piso del archivo, un área que oficialmente estaba en desuso por reparaciones estructurales. Pero cuando Figueroa iluminó el pasillo, lo que vio lo dejó helado. El piso estaba limpio. Las estantes estaban perfectamente ordenadas y en las paredes había pinturas coloniales restauradas recientemente. Alguien usaba este piso, alguien que no quería que nadie lo supiera. Y al fondo del pasillo, colgado en la pared, estaba el retrato mencionado, el obispo Mateo de Ágreda, pintado en 1793. Caminaron hacia él lentamente. Cuando Figueroa movió el marco, descubrió que detrás había una caja fuerte empotrada en la pared, una caja fuerte moderna, de acero, con teclado digital. «Esto no tiene sentido», murmuró. «Este edificio es del siglo XVIII. ¿Quién instala una caja fuerte aquí?» Antes de que pudiera continuar, escucharon voces abajo. Varias personas y pasos subiendo rápidamente. «Nos encontraron», dijo Santiago aterrado. Figueroa buscó rápidamente con la mirada. No había otra salida visible. Las voces se acercaban, y entonces Camila vio algo. Un patrón extraño en el teclado de la caja fuerte. Algunas teclas tenían marcas de uso más pronunciadas, los números 1, 7, 9 y 1. «La contraseña de la laptop de Lucía», susurró. «¿Verdad? 1791. Tecleó rápidamente. 1791. La caja fuerte emitió un clic. Se abrió. Dentro había un solo objeto. Un libro antiguo de pasta roja, idéntico al que habían encontrado sobre el cuerpo de Lucía. Pero este era el original, el verdadero libro del sangre. Camila lo tomó con manos temblorosas justo cuando tres figuras aparecieron al final del pasillo, bloqueando la única salida. Las tres figuras avanzaron lentamente por el pasillo del tercer piso. La luz de sus linternas cortaba la oscuridad, proyectando sombras largas y amenazantes. Figueroa levantó su arma, interponiéndose entre ellas y Camila, quien sostenía el libro del sangre contra su pecho. «Deténganse ahí, policía». Las figuras se detuvieron. La del centro dio un paso adelante, entrando en el haz de luz de la linterna de Figueroa. Era Ramiro Escalante, pero no venía solo. A su izquierda estaba Beatriz Vela, la historiadora, y a su derecha, un hombre que ninguno de ellos había visto antes. Alto, de unos 60 años, cabello plateado perfectamente peinado, traje oscuro impecable. El mismo hombre de la fotografía que Lucía había tomado en el café. «Detective Figueroa», dijo Ramiro con voz calmada, casi paternal. «Lamento que haya llegado a esto. Realmente lo lamento». «¿Lamentas qué? ¿Asesinar a Lucía Pardo?» Ramiro negó con la cabeza lentamente. «Yo no la maté. Tiene que creerme. Pero sí sé quién lo hizo. Y si no me entregan ese libro ahora mismo, todos ustedes correrán la misma suerte». El hombre de traje dio un paso adelante. Cuando habló, su voz era refinada, educada,
pero con un filo de amenaza apenas contenida. Permítame presentarme. Soy Gustavo Mendizábal, coleccionista privado de documentos históricos, y ese códice que la señorita sostiene me pertenece. ¿Le pertenece? Camila apretó más el libro. Este documento es patrimonio nacional. Nadie puede ser dueño de él. Gustavo sonrió, pero no había calidez en ese gesto. En teoría tiene razón. En la práctica, señorita Arriaga, su uso del nombre completo de Camila hizo que ella sintiera un escalofrío. Yo poseo muchas cosas que oficialmente no deberían existir, y las personas que intentan interferir con mis negocios tienen accidentes. ¿Como Lucía?, preguntó Figueroa sin bajar el arma. Lucía fue un caso lamentable, intervino Beatriz. Su voz sonaba cansada, derrotada. Era brillante, demasiado brillante. No supo cuándo detenerse. Tú lo sabías. Camila la miró con incredulidad. Sabías lo que estaban haciendo y no dijiste nada. Beatriz bajó la mirada. Tengo 77 años, Camila. Mi pensión de profesora universitaria apenas me alcanza para vivir. Cuando Gustavo me ofreció dinero por autentificar ciertos documentos, por hacer algunas modificaciones menores en registros históricos, ¿qué se suponía que hiciera? ¿Morir de hambre defendiendo papeles que nadie lee? Esos papeles son nuestra historia, dijo Santiago, encontrando el valor para hablar. Son la verdad de lo que pasó. La verdad, repitió Gustavo con desdén, es lo que los poderosos deciden que es. Siempre ha sido así. Los inquisidores del siglo XVIII lo sabían. Por eso escribieron dos versiones de cada historia, la oficial y la real. Yo simplemente continúo esa tradición. Figueroa mantuvo el arma firme, pero su mente trabajaba rápidamente. Eran 3 contra 3, pero él era el único armado. Tenía ventaja, pero no podía dispararles a todos. ¿Y si algo salía mal? Hay una manera de resolver esto civilizadamente, dijo Gustavo, sacando un sobre del bolsillo interior de su saco. $500,000 americanos. Transferencia inmediata a la cuenta que me indiquen. A cambio, me dan el códice y olvidamos que esta noche ocurrió. ¿Y qué hay de Lucía?, preguntó Camila con furia. ¿También la olvidamos? La muerte de Lucía fue precipitada, admitió Gustavo. No era parte del plan, pero ella se volvió un riesgo. Había descubierto no solo el códice, sino toda la red. Los documentos que vendimos en los últimos 10 años, los registros alterados, las falsificaciones colocadas en museos de Europa y América. Si hubiera publicado su investigación, habría destruido fortunas enteras. Reputaciones de familias que descienden de esos inquisidores y que pagan muy bien por mantener ciertas historias enterradas. Entonces admites que la mandaste matar. Figueroa dio un paso adelante. Yo no mandé nada. Gustavo mantuvo la calma. Yo simplemente mencioné el problema a las personas indicadas. Lo que ellos decidieron hacer con esa información está fuera de mi control. ¡Cobarde!, escupió Camila. La expresión de Gustavo se endureció. Señorita Arriaga, le recomendaría medir sus palabras. Su hermano menor, Andrés, estudia en la Universidad de Guanajuato, ¿verdad? Sería terrible que algo le pasara en el camino a casa. Estos caminos de noche son peligrosos. Camila palideció. Figueroa sintió la rabia creciendo en su pecho. Si le tocan un pelo, no llegaremos a eso, interrumpió Gustavo. Si son razonables, denme el códice, tomen el dinero, y todos seguimos con nuestras vidas. Hubo un silencio tenso. Santiago temblaba visiblemente. Camila apretaba el libro contra su pecho, sus nudillos blancos. Figueroa calculaba las probabilidades. Entonces Ramiro habló, y su voz sonaba genuinamente angustiada. Detective, por favor, yo no quería que llegara a esto. Cuando comencé a trabajar con Gustavo hace 10 años, solo se trataba de vender algunas copias. Documentos que nadie extrañaría.
Necesitaba el dinero. Mi esposa estaba enferma, los tratamientos eran caros. Y después ella murió, pero yo ya estaba atrapado. Gustavo conoce todos mis secretos. Si no coopero, termino en prisión, o peor. Siempre hay una elección, dijo Figueroa con dureza. ¿Ah, sí? Ramiro soltó una risa amarga. ¿Como la elección que usted tuvo hace 5 años? Figueroa se quedó inmóvil. Camila lo miró confundida. ¿De qué habla? Ramiro dio un paso adelante. Pregúntele a su honorable detective sobre el caso de los documentos desaparecidos del Archivo Municipal de San Luis Potosí. Pregúntele cómo es que 32 manuscritos originales de la independencia desaparecieron bajo su vigilancia y cómo, misteriosamente, el caso se cerró sin culpables. Eso fue diferente. La voz de Figueroa sonó tensa. No había pruebas suficientes. O tal vez, continuó Ramiro con crueldad, había demasiadas pruebas. Pruebas que lo señalaban a usted. Pero alguien hizo que desaparecieran. Alguien que conocía gente poderosa. Alguien como Gustavo. Camila se volvió hacia Figueroa con los ojos muy abiertos. ¿Es verdad? Figueroa apretó la mandíbula. Durante 5 segundos no dijo nada. Luego, lentamente, bajó ligeramente el arma. Era joven, estúpido. Un coleccionista me ofreció dinero por facilitar el acceso al archivo durante la noche. Me dijo que solo tomaría fotografías. Yo necesitaba el dinero para la operación de mi madre. Pensé que no pasaría nada. Cuando me di cuenta de lo que realmente planeaba, ya era tarde. Los documentos habían desaparecido. Y dejaste que cerraran el caso, dijo Camila con voz quebrada. Dejaste que un crimen quedara impune. He cargado con esa culpa cada día de los últimos 5 años, admitió Figueroa. Por eso acepté este caso. Por eso necesitaba resolverlo, para redimirme. ¡Qué conmovedor!, dijo Gustavo con sarcasmo. Pero no cambia la situación actual. Detective, usted sabe cómo funciona esto. Tiene 2 opciones. Entregar el códice y todos salimos ganando, o insistir en hacer lo correcto y destruir su carrera, porque yo tengo todas las pruebas de San Luis Potosí. Y esta vez no habrá nadie que las haga desaparecer. Figueroa sintió el peso de la decisión. Todo por lo que había trabajado en los últimos 5 años para reconstruir su reputación, su honor, su conciencia. Podía destruirse esta noche, o podía dejar ir el códice, tomar el dinero, olvidar, como había hecho antes. Miró a Camila. Ella lo observaba con una mezcla de decepción y esperanza. Esperanza de que hiciera lo correcto, esta vez. Entonces miró a Santiago, quien temblaba, pero no había huido. El joven había tenido todas las oportunidades de escapar, pero se había quedado. Y finalmente miró el libro del sangre en manos de Camila. 37 nombres, 37 personas que habían sido asesinadas en secreto, enterradas sin honores, borradas de la historia oficial. Y nadie había pagado por esos crímenes, igual que Lucía Pardo. 38 víctimas esperando justicia. Figueroa levantó nuevamente el arma, apuntando directamente a Gustavo. No. Gustavo arqueó una ceja. ¿Perdón? Dije que no. Están todos arrestados. Por tráfico de patrimonio cultural, falsificación de documentos. Y en tu caso, miró a Gustavo, por complicidad en el asesinato de Lucía Pardo. Gustavo suspiró, como si estuviera tratando con un niño necio. Detective, está cometiendo un error. No. El error lo cometí hace 5 años. Esta vez voy a hacer las cosas bien. En ese momento, Beatriz sacó algo de su bolso. Un revólver pequeño, viejo, pero funcional. Camila gritó. Figueroa giró su arma hacia Beatriz. No te muevas. Pero Beatriz no apuntaba a Figueroa, ni a Camila, ni a Santiago. Apuntaba a Gustavo Mendizábal. Lo siento, dijo con voz quebrada. Lo siento mucho, pero no puedo más. No puedo cargar con otra muerte en mi conciencia. Gustavo la miró con incredulidad.
Beatriz, baja esa arma, no seas ridícula. Fui yo. Las lágrimas corrían por el rostro arrugado de la historiadora. Yo la maté. Yo maté a Lucía. El silencio que siguió fue absoluto. Camila sintió que el mundo se detenía. ¿Qué? Susurró. Beatriz sollozó. Lucía vino a verme esa noche, al archivo. Me confrontó con las pruebas. Me dijo que sabía de las ventas, de las falsificaciones. Me dijo que iba a denunciarnos a todos. Yo le rogué. Le dije que tenía razón, que lo que habíamos hecho estaba mal, pero que por favor me diera tiempo. Tiempo para arreglar las cosas, para devolver lo que habíamos tomado. Beatriz respiraba con dificultad, las palabras saliendo entre sollozos. Pero ella dijo que no, que había demasiadas víctimas, que la verdad era más importante que mi reputación o mi libertad. Y yo perdí el control. Había un candelabro de hierro en la cripta. Lo tomé y la golpeé, solo una vez, pero fue suficiente. Las piernas de Camila casi cedieron. Santiago se cubrió la boca con ambas manos. Después entré en pánico, continuó Beatriz. Llamé a Ramiro. Él llamó a Gustavo. Entre los tres movimos el cuerpo al salón principal. Gustavo dijo que debíamos hacer que pareciera simbólico, para confundir la investigación, para que pareciera un ritual, algo relacionado con los manuscritos antiguos, para desviar la atención. Ramiro tenía el rostro gris. Yo no quería, Beatriz. Te juro que yo no quería ayudar a encubrir esto, pero me dijiste que si no lo hacía, dirías que yo había sido cómplice desde el principio, que yo había sugerido matar a Lucía. Y lo haría hecho, dijo Gustavo con frialdad. Todos estamos atrapados juntos. Si uno cae, caemos todos. Por eso necesito ese códice. Es la única prueba física que puede conectarnos directamente con las ventas ilegales. Beatriz continuó hablando, como si ya no pudiera detenerse. Lucía era como mi hija. La amaba. Y la maté por dinero, por miedo, por orgullo. Soy un monstruo. Entonces, sorprendentemente, giró el arma hacia sí misma. ¡No!, gritó Figueroa lanzándose hacia ella. Pero antes de que pudiera alcanzarla, Santiago se movió más rápido de lo que nadie esperaba. Se arrojó contra Beatriz, empujándola. El arma se disparó. El sonido fue ensordecedor en el espacio cerrado. Por un momento, nadie se movió. Entonces, Santiago cayó al suelo, agarrándose el hombro. Sangre manaba entre sus dedos. ¡Santiago! Camila corrió hacia él. En la confusión, Gustavo se dio la vuelta y echó a correr por el pasillo. Figueroa tuvo que tomar una decisión en una fracción de segundo: perseguir a Gustavo o ayudar a Santiago. Eligió lo segundo. «Presiona la herida», le ordenó a Camila arrodillándose junto al joven. «Voy a llamar una ambulancia». Sacó su celular. Milagrosamente, en el tercer piso había señal débil. Ramiro se quedó inmóvil, mirando la escena como si no pudiera procesar lo que acababa de ocurrir. Beatriz se dejó caer al suelo, el arma rodando lejos de su mano, sollozando incontrolablemente. «Lo siento», repetía una y otra vez. «Lo siento mucho». Figueroa marcó el 911, reportando la emergencia y solicitando refuerzos. Mientras hablaba, Camila abrió el libro del sangre con manos temblorosas. Las primeras páginas contenían nombres. Los 37 nombres de las víctimas talladas en la cripta, pero había más. Las siguientes páginas describían en detalle cada ejecución. Los motivos, los verdaderos motivos, no los oficiales. Algunos habían sido asesinados por cuestionar a la iglesia, otros por poseer libros prohibidos, algunos simplemente por ser inconvenientes para las familias poderosas de la época. Y en las últimas páginas había una lista de nombres diferentes, nombres de familias actuales de Querétaro, apellidos que Camila reconocía, políticos, empresarios, descendientes directos de aquellos inquisidores, y al lado de cada nombre, una cantidad de dinero. «Son pagos», comprendió Camila.
Estas familias le pagaban a Gustavo para mantener el códice oculto, para que la verdad sobre sus ancestros nunca saliera a la luz. Figueroa miró por encima del hombro de ella. Por eso valía tanto, no solo por su valor histórico, sino por su valor como chantaje. En ese momento se escucharon sirenas afuera. Los refuerzos estaban llegando, pero Camila sabía que Gustavo Mendizábal ya había escapado. Un hombre con sus recursos y conexiones no sería fácil de atrapar. Santiago gemía de dolor, pero estaba consciente. ¿Valió la pena?, preguntó con voz débil. ¿Valió la pena salvar ese libro? Camila miró las páginas manchadas de siglos de secretos. Sí, respondió, porque Lucía murió por esto, y no voy a dejar que su muerte sea en vano. Los paramédicos llegaron minutos después, seguidos por un equipo completo de policías estatales. Beatriz Vela fue arrestada de inmediato, confesando todo sin resistencia. Ramiro Escalante también fue detenido, aunque insistía en que él no había matado a nadie, solo había ayudado a encubrir el crimen. Pero mientras subían a Beatriz a la patrulla, ella se volvió hacia Figueroa una última vez. Detective, ¿recuerda lo que le dije antes? ¿Sobre el libro del sangre y las familias poderosas? Sí, Gustavo no trabajaba solo, tiene socios, gente mucho más peligrosa que él. Y ahora que tienen el códice, vendrán por él, vendrán por todos ustedes. Figueroa sintió un escalofrío. ¿Quiénes? Pero Beatriz ya estaba dentro de la patrulla y la puerta se cerró. Camila abrazaba el libro del sangre contra su pecho mientras los paramédicos se llevaban a Santiago en una camilla. Figueroa sabía que esto estaba lejos de terminar. Habían resuelto el asesinato de Lucía Pardo, pero acababan de abrir una puerta mucho más oscura, y al otro lado alguien los observaba, esperando. El amanecer del 5 de noviembre llegó con una lluvia fría que lavaba las calles empedradas de Querétaro. Ernesto Figueroa no había dormido en 36 horas. Estaba sentado en su oficina de la Fiscalía, rodeado de expedientes, fotografías y tazas de café vacías. Frente a él, sobre el escritorio, descansaba el libro del sangre dentro de una bolsa de evidencia sellada. Camila Arriaga entró sin tocar. Llevaba la misma ropa de la noche anterior, manchada con la sangre de Santiago. Sus ojos mostraban el mismo cansancio que los de Figueroa. ¿Cómo está Santiago?, preguntó el detective. Estable. La bala atravesó limpiamente. Los doctores dicen que se recuperará completamente. Su familia está con él en el hospital. Figueroa asintió, aliviado. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Camila se dejó caer en una silla, cansada, enojada, confundida. Hizo una pausa. ¿Es verdad lo que dijo Ramiro sobre San Luis Potosí? Figueroa cerró los ojos un momento. Sí, todo es verdad. Cometí un error hace 5 años. Un error que me ha perseguido cada día desde entonces. Por eso acepté este caso. Por eso necesitaba resolverlo bien. ¿Y crees que lo hiciste? Resolverlo bien. Arrestamos a la asesina de Lucía. Recuperamos el códice. Expusimos una red de tráfico de patrimonio cultural. Figueroa la miró directamente. Pero no está resuelto. No mientras Gustavo Mendizábal siga libre. Como si el universo lo hubiera escuchado, su teléfono sonó. Era el fiscal general del estado, licenciado Arturo Maldonado. Figueroa, ven a mi oficina, ahora, y trae a la periodista. Colgó sin esperar respuesta. Camila y Figueroa intercambiaron miradas preocupadas. Subieron 3 pisos hasta la oficina principal. El fiscal Maldonado era un hombre de 60 años, con cabello completamente blanco y una reputación de ser extremadamente político. Cuando entraron, había otra persona en la oficina. Una mujer de unos 45 años, elegantemente vestida, con un portafolio de cuero italiano en el regazo. Detective Figueroa, señorita Arriaga, les presento a la licenciada Mónica Ibarra. Ella representa a
ciertos intereses relacionados con su investigación. Mónica Ibarra sonrió, pero era una sonrisa profesional, fría. Trabajo para un consorcio de familias queretanas con profundas raíces históricas en la ciudad. Mis clientes están muy preocupados por el códice que recuperaron anoche. ¿Preocupados? Camila cruzó los brazos. ¿O asustados de que se revele la verdad? La sonrisa de Mónica no vaciló. Señorita Arriaga, entiendo que está emocionalmente involucrada en este caso, pero debe comprender algo. Ese documento, si se hace público, no solo afectará a mis clientes. Afectará la imagen histórica de Querétaro, el turismo, las inversiones. Estamos hablando de millones de pesos en pérdidas. Estamos hablando de la verdad, respondió Camila con firmeza. De 37 personas que fueron asesinadas y nadie pagó por ello. De Lucía Pardo, que murió tratando de exponerlo. Una tragedia, sin duda, dijo Mónica. Pero publicar ese documento no la traerá de vuelta, solo causará más dolor, más división. Figueroa intervino. Con todo respeto, licenciada, ese códice es evidencia en un caso de homicidio y tráfico ilegal. No está a discusión si se hace público o no. El fiscal Maldonado tosió incómodamente. Detective, la situación es más complicada de lo que parece. La licenciada Ibarra ha presentado documentos que demuestran que varias de las familias que ella representa tienen derechos legales sobre ciertos archivos coloniales. Documentos privados que fueron donados al archivo, pero que técnicamente siguen siendo propiedad privada. Está bromeando. Camila se puso de pie. Están tratando de reclamar ese códice como propiedad privada para enterrarlo nuevamente. Mónica abrió su portafolio y sacó una carpeta. Aquí está la documentación, firmada en 1923. Cuando el archivo de San Jerónimo se convirtió en institución pública. Ciertos documentos familiares fueron prestados, no donados. Y el libro del sangre, según nuestros registros, fue escrito por el padre Jerónimo Villaseñor, quien era capellán privado de la familia Mendizábal en esa época. Mendizábal, repitió Figueroa, como Gustavo Mendizábal, su tatarabuelo, confirmó Mónica, lo cual le da derechos legales sobre el documento. Esto es una farsa, dijo Camila, sintiendo la rabia crecer. Están usando tecnicismos legales para proteger a criminales. El fiscal levantó una mano. Señorita Arriaga, le sugiero que baje el tono. La licenciada Ibarra está aquí en buenos términos, ofreciendo una solución civilizada. ¿Qué solución?, preguntó Figueroa con desconfianza. Mónica se recostó en su silla. Mis clientes están dispuestos a permitir que el códice sea estudiado por historiadores seleccionados, bajo estricta confidencialidad. Los hallazgos pueden ser publicados de manera académica, sin sensacionalismos periodísticos. A cambio, el documento original permanecerá en custodia privada. Y la investigación sobre el asesinato de Lucía, agregó el fiscal, se cerrará con las confesiones de Beatriz Vela y la complicidad de Ramiro Escalante. Gustavo Mendizábal será investigado, por supuesto, pero como testigo, no como sospechoso. Figueroa sintió que la sangre le hervía. Están dejándolo libre, después de todo lo que hizo. No tenemos pruebas directas de que el señor Mendizábal cometiera ningún crimen, dijo Mónica con calma. Solo testimonios de una asesina confesa y un cómplice asustado, insuficientes para un juicio sólido. Tenemos el códice, dijo Camila. Tiene la lista de pagos. Las familias que le pagaban para mantenerlo oculto. Esa lista, Mónica sonrió levemente, podría interpretarse de muchas maneras. Donaciones caritativas, tal vez, o inversiones en proyectos de restauración histórica. Sin contexto adicional, no prueba nada criminal. Figueroa comprendió lo que estaba pasando. Habían ganado la batalla, pero estaban perdiendo la guerra. ¿Y si nos negamos?, preguntó. El fiscal lo miró con seriedad. Detective,
Recuerde que usted tiene su propio historial. Sería una pena que ciertos documentos de San Luis Potosí resurgieran justo cuando está a punto de cerrar un caso exitoso. Era una amenaza velada, pero clara. Camila sintió náuseas. «No pueden hacer esto». «Claro que podemos», respondió Mónica guardando su carpeta. «Y lo haremos. La pregunta es si ustedes quieren ser parte de la solución o parte del problema». Hubo un silencio tenso. Entonces, Figueroa se puso de pie. «Con su permiso, señor fiscal, necesito un momento para pensar». Salió de la oficina. Camila lo siguió. En el pasillo, ella lo agarró del brazo. «No podemos dejar que se salgan con la suya. Lucía murió por esto». «Lo sé». Figueroa se pasó una mano por el cabello. «Pero si nos enfrentamos a ellos directamente, destruirán nuestras carreras. La mía ya está colgando de un hilo. Y tú apenas estás comenzando como periodista. No dejaré que te destruyan». «Entonces, ¿qué hacemos?». Figueroa pensó durante un momento. Luego sacó su celular y marcó un número. «¿Con quién hablas?». «Con alguien que nos debe un favor». 3 horas después, Camila estaba en un café discreto en la colonia Álamos, esperando. Figueroa le había dicho que viniera sola. Un hombre entró al café. Tenía unos 50 años, barba canosa, lentes y llevaba una mochila desgastada. Se sentó frente a ella sin pedir permiso. «¿Camila Arriaga?». «Sí». «¿Quién es usted?». «Me llamo Roberto Esquivel. Soy documentalista independiente». «Figueroa me dijo que tienes una historia que necesita ser contada». Camila lo estudió cuidadosamente. «¿Por qué debería confiar en usted?». Roberto sonrió. «Porque hace 10 años Figueroa me ayudó a exponer una red de corrupción en Guanajuato. Casi me matan por eso. Él me salvó la vida y se aseguró de que mi trabajo saliera a la luz. Le debo todo. Y ahora él está llamando ese favor». Camila sintió una chispa de esperanza. «¿Qué propone?». «Figueroa me dijo que tienes acceso al libro del sangre. Necesito fotografiarlo, cada página, cada detalle, antes de que desaparezca en alguna colección privada para siempre. Está en custodia policial. No puedo». «Figueroa es el detective a cargo. Puede sacarlo por 24 horas para análisis forense adicional. Nadie cuestionará eso». Camila comprendió el plan. «Y una vez que tengamos las fotografías, las publico en mi plataforma digital. Tengo 500,000 suscriptores en México y Latinoamérica. Además, envío copias a medios internacionales, al New York Times, a la BBC, a El País. Una vez que esté en el dominio público, no podrán enterrarlo de nuevo. Los demandarán. Que lo intenten». Roberto se encogió de hombros. «He sido demandado 43 veces. Nunca he perdido un caso cuando tengo la verdad de mi lado». Camila sintió que el corazón le latía más rápido. «¿Cuándo?». «Esta noche. Figueroa sacará el códice a las 11. Nos encontramos en el estudio de fotografía forense de la Universidad Autónoma. Tengo contactos ahí. Necesitaremos 4 horas para documentarlo todo correctamente. Y después, él lo devuelve y yo empiezo a publicar. Mañana por la mañana, todo México sabrá la verdad sobre el libro del sangre». Camila extendió la mano. «Estoy dentro». Roberto la estrechó. «Lucía Pardo habría estado orgullosa de ti». Esa noche todo salió según el plan. Figueroa sacó el códice bajo el pretexto de análisis adicional. Camila y Roberto lo esperaban en el laboratorio de la universidad. Durante 4 horas trabajaron en silencio. Roberto fotografió cada página con equipo profesional. Cada mancha de tinta, cada nombre, cada cifra. Camila tomaba notas, preparando el artículo que acompañaría las imágenes. A las 3 de la mañana terminaron. «Listo», dijo Roberto, respaldando los archivos en 3 dispositivos diferentes. «La verdad está asegurada». Figueroa guardó cuidadosamente el códice. «Mañana, cuando publiques esto, nos va a caer el infierno encima». «Lo sé». Roberto sonrió.
Será glorioso. Salieron de la universidad bajo la lluvia persistente. Figueroa llevó el códice de vuelta a la fiscalía, depositándolo en la bóveda de evidencias antes del amanecer. Nadie sospechó nada. A las 8 de la mañana del 6 de noviembre, Roberto Esquivel publicó el reportaje completo en su plataforma. El libro del sangre, 300 años de secretos enterrados en Querétaro. Las fotografías del códice completo, los nombres de las víctimas, las familias involucradas, los pagos documentados, todo. En 2 horas, el artículo había sido compartido 50,000 veces. En 4 horas, los medios nacionales lo estaban replicando. Para el mediodía, era tendencia nacional. El teléfono de Figueroa no dejaba de sonar. Llamadas del fiscal, de abogados, de reporteros, lo apagó. Camila recibió amenazas, decenas de ellas. Pero también recibió mensajes de apoyo, de historiadores, de activistas, de ciudadanos comunes que querían que la verdad fuera conocida. A las 2 de la tarde, el fiscal Maldonado convocó una conferencia de prensa de emergencia. Con el rostro tenso, anunció que se abriría una investigación completa sobre el tráfico de documentos históricos en Querétaro. Mónica Ibarra, la abogada de las familias, publicó un comunicado denunciando el robo y la divulgación ilegal de propiedad privada. Pero era demasiado tarde. El genio había salido de la botella. Esa tarde, Figueroa visitó a Santiago en el hospital. El joven estaba recuperándose bien con su brazo en cabestrillo. Lo hicieron, dijo Santiago con una sonrisa débil. Lucía estaría feliz. Espero que sí, respondió Figueroa. Pero cuando salió del hospital, un hombre lo estaba esperando en el estacionamiento. Era Gustavo Mendizábal. Figueroa instintivamente llevó la mano a su arma, pero Gustavo levantó las manos en señal de paz. No vine a pelear, detective. Vine a advertirle. ¿Advertirme de qué? Gustavo se acercó, bajando la voz. Usted cree que ganó, que exponer el códice es el final, pero está equivocado. Esto apenas comienza. Las familias que mencioné, las que aparecen en esa lista, tienen recursos que usted no puede imaginar. Y ahora que los humilló públicamente, vendrán por ustedes. Por usted, por la periodista, por ese documentalista. Que vengan. La verdad está del lado de la justicia. Gustavo soltó una risa sin humor. La verdad no los protegerá de lo que viene, detective. Y cuando todo se derrumbe, cuando su vida se convierta en un infierno, recuerde que tuve la cortesía de advertirle. Se dio la vuelta y caminó hacia un Mercedes negro que lo esperaba. Figueroa lo vio alejarse, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la lluvia. Esa noche, Camila y Figueroa se reunieron en el mismo restaurante de la Plaza de Armas, donde habían hablado días atrás. ¿Crees que hicimos lo correcto?, preguntó Camila. Figueroa bebió su café pensando. Lucía murió buscando la verdad. Nosotros la encontramos y nos aseguramos de que el mundo la conociera. Sí, hicimos lo correcto. Pero Gustavo sigue libre. Por ahora. Pero con toda la atención mediática, la presión pública, no podrá esconderse para siempre. Camila quería creerlo. Pero algo en su interior le decía que esto no había terminado. No podía saber cuánta razón tenía, porque en ese mismo momento, en una mansión privada en las afueras de Querétaro, se estaba llevando a cabo una reunión. 12 personas alrededor de una mesa de caoba. Hombres y mujeres de las familias más antiguas y poderosas de la ciudad. Y en la cabecera, presidiendo la reunión, estaba Gustavo Mendizábal. Todos han visto lo que publicaron, dijo con voz tranquila. Nuestros nombres, nuestras familias, expuestos ante el mundo. Esto es un desastre, dijo una mujer mayor. Mi hijo es candidato a gobernador. Esta revelación podría destruir su campaña. Y mi empresa está perdiendo contratos, agregó un hombre de negocios. Los inversionistas extranjeros están asustados. Gustavo levantó una mano.
Por eso los convoqué. Para resolver esto de manera permanente. ¿Qué propones?, preguntó otro. Gustavo sonrió, una sonrisa que no contenía ni una pizca de humanidad. Figueroa, Arriaga, Esquivel, los tres son el problema, y los problemas se eliminan. Hubo un silencio incómodo. ¿Estás sugiriendo...? La mujer mayor no terminó la frase. No estoy sugiriendo nada, dijo Gustavo. Simplemente estoy diciendo que hay personas dispuestas a resolver situaciones complicadas, por el precio correcto. Y entre todos nosotros creo que podemos cubrir ese precio fácilmente. Uno por uno, los presentes asintieron. La decisión estaba tomada. El 7 de noviembre amaneció con un cielo despejado sobre Querétaro. Era el tipo de mañana que prometía un día tranquilo, casi perfecto. Pero Ernesto Figueroa había aprendido en sus años como detective que los días más peligrosos siempre empezaban con cielos azules. Llegó a la fiscalía a las 7:30. Su oficina estaba exactamente como la había dejado la noche anterior, excepto por un detalle. Había un sobre manila sobre su escritorio. No tenía remitente, no tenía sello postal. Alguien lo había colocado ahí durante la noche. Con cuidado, Figueroa lo abrió. Dentro había una sola fotografía. Era de Camila Arriaga saliendo de su departamento esa mañana. La foto había sido tomada desde un auto, a menos de 20 metros de distancia. En el reverso, escrito con letra impresa, última advertencia. Figueroa sintió que el estómago se le revolvía. Tomó su teléfono y marcó el número de Camila. No contestó. Marcó de nuevo. Nada. Corrió hacia su auto. Camila Arriaga había salido de su departamento en la colonia Centro a las 7 de la mañana, como siempre. Iba caminando hacia la panadería de la esquina para comprar café cuando notó que un auto gris la seguía lentamente. Su instinto le gritó que corriera. Pero las calles estaban llenas de gente yendo a trabajar. Estaba en público. Estaría bien. El auto se detuvo a su lado. La ventanilla bajó. Era Mónica Ibarra, la abogada que habían conocido en la fiscalía. Señorita Arriaga, ¿podemos hablar un momento? No tengo nada que decirle. Por favor, es importante, suba al auto. Solo 5 minutos. Camila vaciló. Cada fibra de su ser le decía que no lo hiciera. Pero la curiosidad periodística pudo más. 5 minutos. Y mantengo la puerta abierta. Subió al asiento trasero, dejando la puerta entreabierta como prometió. Había otro hombre en el auto, el conductor, que no volteó a verla. Mónica se giró desde el asiento delantero. Señorita Arriaga, mis clientes están dispuestos a llegar a un acuerdo. Una suma considerable de dinero a cambio de que publique una retractación. Dirá que las fotografías del códice fueron malinterpretadas, que sacó conclusiones apresuradas. ¿Me está pidiendo que mienta? Le estoy pidiendo que sea inteligente. La verdad que publicó está causando daño innecesario. Familias enteras están siendo atacadas por crímenes que ocurrieron hace 300 años. ¿Es eso justo? ¿Sabe qué no es justo? Respondió Camila con frialdad. Que Lucía Pardo esté muerta. Que 37 personas fueran asesinadas y nadie pagara por ello. Eso no es justo. Mónica suspiró. Lo lamento entonces. De verdad lo lamento. Hizo una seña casi imperceptible. El conductor aceleró. La puerta trasera se cerró automáticamente con seguro. ¿Qué está haciendo? Camila trató de abrir la puerta. No cedía. Déjenme salir. El auto tomó velocidad, alejándose del centro de la ciudad. Camila sacó su celular. Mónica la observó por el espejo retrovisor, sin detenerla. ¡Adelante! Llame. No le servirá de nada. Camila marcó el número de Figueroa. El teléfono sonó una vez antes de que la llamada se cortara. No había señal. Tienen un bloqueador, comprendió. Lo siento, repitió Mónica. Pero le dimos muchas oportunidades. El auto salió de la ciudad tomando la carretera hacia las montañas.
Figueroa llegó al departamento de Camila. Tocó frenéticamente. Nadie respondió. Habló con el portero del edificio, quien confirmó que la había visto salir hace media hora. Marcó de nuevo su número. Esta vez ni siquiera timbraba. Directamente, buzón de voz. Su teléfono sonó. Era Roberto Esquivel, el documentalista. Figueroa, algo anda mal. Intentaron entrar a mi estudio esta madrugada. Las cámaras de seguridad captaron a 3 hombres intentando forzar la puerta. Logré escapar por la salida trasera. ¿Dónde estás ahora? En un hotel en San Juan del Río, usando un nombre falso. Pero detective, creo que van en serio, creo que quieren matarnos. Quédate ahí, no te muevas, voy a enviar protección. Colgó y llamó inmediatamente a su contacto en la policía estatal. Explicó la situación. Prometieron enviar una unidad a proteger a Roberto, pero Camila seguía sin responder. Figueroa sintió el pánico creciendo. Pensó rápidamente. Si la habían secuestrado, necesitaban llevarla a algún lugar discreto, lejos de la ciudad. Revisó su computadora, accediendo al sistema de cámaras de tráfico de la ciudad. Comenzó a revisar las grabaciones de las últimas 2 horas, buscando el rostro de Camila. Tardó 40 minutos, pero finalmente la encontró. Subiendo a un auto gris en la colonia Centro a las 7:14 de la mañana. Siguió el rastro del auto a través de las cámaras. Lo perdió en las afueras de la ciudad, donde ya no había cámaras de vigilancia. Pero la dirección era clara: carretera a El Marqués, hacia las montañas. Figueroa llamó a la policía estatal de nuevo. Necesito un equipo táctico. Ahora, un civil ha sido secuestrado. Le dieron largas. Tenían que verificar, llenar formatos, procedimientos. No hay tiempo para procedimientos, gritó Figueroa, pero la burocracia era implacable. Tomaría al menos 2 horas organizar un operativo oficial. Figueroa tomó una decisión. Agarró su arma, 2 cargadores extra y salió corriendo hacia su auto. Iba solo. Y Camila fue llevada a una casa de campo en las montañas, a unos 40 kilómetros de la ciudad. Era una construcción antigua, rodeada de pinos, completamente aislada. La llevaron al interior. No había muebles, solo paredes de piedra y pisos de madera vieja. La sentaron en una silla en el centro de lo que alguna vez fue la sala principal. Mónica Ibarra se quedó de pie frente a ella. El conductor permaneció en la puerta. ¿Qué van a hacer conmigo?, preguntó Camila, tratando de mantener la voz firme. Eso depende de ti, respondió Mónica. Mis clientes quieren que grabes un video, una retractación completa. Dirás que las fotografías del códice eran falsificaciones. Que inventaste la historia para ganar fama. Nadie va a creer eso. Con el tiempo suficiente, la gente cree cualquier cosa, especialmente si la persona que publicó la historia original admite que era falsa. Y si me niego, Mónica no respondió. No necesitaba hacerlo. La respuesta estaba en sus ojos. Camila sintió el miedo real por primera vez. No era una amenaza abstracta. Estas personas estaban dispuestas a matarla. Pensó en Lucía, en cómo había muerto defendiendo la verdad, en esos 37 nombres tallados en la pared de la cripta. No voy a hacerlo, dijo con voz temblorosa pero determinada. Pueden matarme si quieren, pero no voy a traicionar la memoria de Lucía. Mónica cerró los ojos con resignación. ¡Qué desperdicio! Le hizo una seña al conductor. El hombre sacó un arma. En ese momento, se escucharon llantas frenando afuera de la casa. Figueroa había conducido como loco por la carretera de montaña. No sabía exactamente dónde estaba Camila, pero había usado su instinto. Buscó casas aisladas, lugares donde nadie escucharía los gritos. Cuando vio el auto gris estacionado frente a una casa vieja, supo que había dado con el lugar correcto. Estacionó a 100 metros de distancia y avanzó a pie, con el arma en la mano. Escuchó voces adentro, reconoció la de Camila. No tenía refuerzos, no tenía plan, pero no podía esperar.
pateó la puerta. ¡Policía! ¡Suelten sus armas! El conductor giró apuntándole con su pistola. Figueroa disparó primero. El hombre cayó, agarrándose el hombro. Mónica levantó las manos. Detective, está cometiendo un error. Esto es propiedad privada. No tiene orden de cateo. Cállese. Figueroa avanzó hacia Camila desatándola. ¿Estás bien? Ahora sí, respondió ella temblando. Figueroa esposó a Mónica y llamó a los refuerzos. Esta vez no aceptaría excusas burocráticas. ¿Qué haces de qué es esto? Las siguientes horas fueron un torbellino. La policía estatal llegó finalmente. Mónica Ibarra y el conductor fueron arrestados. Bajo interrogatorio, Mónica reveló los nombres de todos los involucrados en el plan para silenciar a Figueroa, Camila y Roberto. Entre ellos estaba Gustavo Mendizábal. Con esa información, la Fiscalía General de la República emitió órdenes de aprehensión contra Gustavo y otros 11 miembros de las familias involucradas. Gustavo fue arrestado esa misma noche en el aeropuerto de Ciudad de México, intentando abordar un vuelo privado a España. 2 semanas después, Camila visitó a Santiago en su casa. El joven se estaba recuperando bien, ya podía mover el brazo con cierta normalidad. ¿Cómo te sientes?, preguntó ella. Mejor. Los doctores dicen que no habrá daño permanente. Hizo una pausa. ¿Y tú? Leí sobre lo que te pasó. Debió ser aterrador. Lo fue, pero valió la pena. Gustavo está en prisión, Mónica también, y las familias que intentaron silenciarnos están bajo investigación federal. ¿Y el códice? Camila sonrió. La Secretaría de Cultura lo declaró oficialmente Patrimonio Nacional. Será restaurado y exhibido en el Museo Regional de Querétaro. Todo el mundo podrá verlo. Santiago asintió, satisfecho. Lucía habría estado orgullosa. Un mes después, Figueroa fue llamado a la oficina del fiscal Maldonado. Esperaba lo peor. Tal vez lo despedirían por actuar sin autorización, por poner en riesgo la investigación, por sus acciones en San Luis Potosí años atrás. Pero cuando entró, el fiscal le extendió la mano. Detective, quiero agradecerle. Su trabajo en este caso fue excepcional, a pesar de las complicaciones. ¿Complicaciones?, repitió Figueroa con ironía. Bueno, ignoró varios protocolos. Actuó por su cuenta. Casi causa un incidente diplomático con España. El fiscal hizo una pausa. Pero también desmanteló una red criminal que operaba desde hace décadas. Recuperó patrimonio invaluable y salvó vidas. Le entregó un sobre. Es una recomendación para la Fiscalía General de la República. Están buscando detectives para la unidad especializada en delitos contra el patrimonio cultural. Creo que sería perfecto para el puesto. Figueroa tomó el sobre, sorprendido. ¿Y lo de San Luis Potosí? Eso quedará en el pasado, donde debe estar. Todos merecemos una segunda oportunidad, detective. 3 meses después, en una fría mañana de febrero, se inauguró la exposición permanente del Libro del Sangre en el Museo Regional de Querétaro. Camila estuvo ahí, junto con Roberto Esquivel. Figueroa también asistió, aunque prefirió mantenerse en segundo plano. Santiago llegó con su familia, orgulloso de haber sido parte de algo tan importante. La sala estaba llena de reporteros, historiadores, estudiantes y ciudadanos comunes que querían ver con sus propios ojos el documento que había causado tanto revuelo. El códice estaba protegido en una vitrina especial, con iluminación controlada y temperatura regulada. Las páginas amarillentas mostraban claramente los 37 nombres, las fechas, las acusaciones falsas, la verdad que había permanecido oculta durante 300 años. El director del museo dio un discurso sobre la importancia de preservar la memoria histórica, sin importar cuán dolorosa fuera. Cuando terminó la ceremonia oficial, Camila se acercó a la vitrina. Observó el libro en silencio durante un largo momento.
Lo logramos, Lucía, susurró. Lo logramos. Figueroa se acercó a ella. ¿En qué piensas? En que esto es solo el principio. Hay más historias enterradas, más verdades que necesitan salir a la luz. ¿Ya estás pensando en tu próxima investigación? Camila sonrió. Siempre. Esa noche, después de que el museo cerró, una figura solitaria se acercó a la entrada. Era una mujer mayor, de unos 80 años, apoyándose en un bastón. Tocó a la puerta. El guardia de seguridad abrió. Disculpe, señora, ya cerramos. Lo sé. Solo quería ver el libro. Por favor, solo un momento. Había algo en sus ojos, una tristeza profunda que conmovió al guardia. Está bien. 5 minutos. La dejó entrar. La mujer caminó lentamente hasta la sala del códice. Se quedó frente a la vitrina, lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Perdóname, bisabuelo, susurró. Sé que trataste de hacer lo correcto. Sé que moriste por ello. El guardia se acercó. ¿Conoce a alguien en el libro? La mujer asintió, señalando uno de los nombres con un dedo tembloroso. José Ignacio Velarde, 1790. Era mi bisabuelo, un maestro de escuela. Lo acusaron de poseer libros prohibidos, libros de filosofía francesa. Lo ejecutaron en secreto, sin juicio. Mi familia nunca supo qué pasó con él. Durante generaciones pensamos que nos había abandonado. Se secó las lágrimas. Gracias, gracias por encontrar la verdad. Ahora finalmente puedo llorar su muerte apropiadamente. El guardia no supo qué decir. Simplemente asintió. La mujer se fue, dejando una pequeña flor blanca junto a la vitrina. 6 meses después, Ernesto Figueroa estaba en su nueva oficina en la Ciudad de México, trabajando en su primer caso para la Fiscalía General de la República. Su teléfono sonó. Era Camila. Detective, ¿recuerdas que te dije que habría más historias? Sí, creo que encontré otra. En Oaxaca, un convento del siglo XVII. Hay rumores de manuscritos ocultos, documentos sobre el verdadero origen de ciertas familias coloniales. ¿Te interesaría investigar conmigo? Figueroa sonrió. ¿Cuándo salimos? Mañana. En el archivo de San Jerónimo, ahora bajo nueva dirección después de la destitución de Ramiro Escalante, la vida había vuelto a una normalidad cautelosa. Los empleados trabajaban en silencio, catalogando documentos, restaurando páginas antiguas, preservando la historia. Pero a veces, en las madrugadas, cuando el edificio estaba vacío y las luces apagadas, algunos juraban escuchar pasos en los pasillos del tercer piso. Pasos que se detenían frente al retrato del obispo Ágreda. Y si alguien hubiera estado ahí en esos momentos, habría visto algo imposible. El libro rojo, el verdadero libro del sangre, brillando suavemente detrás de su vitrina en el museo. Como si las páginas se pasaran solas. Como si alguien invisible continuara leyendo. Una última historia esperando ser contada. En su celda en el penal de alta seguridad de Querétaro, Gustavo Mendizábal observaba por la ventana enrejada el cielo nocturno. Había perdido todo. Su fortuna confiscada. Su reputación destruida. Su libertad arrebatada. Pero mientras miraba las estrellas, una sonrisa extraña apareció en su rostro. Porque él sabía algo que nadie más sabía. El libro del sangre que exhibían en el museo no era el único. Había otro, escrito por el mismo padre Jerónimo Villaseñor. Un segundo volumen que documentaba crímenes mucho más recientes. Crímenes del siglo XX y XXI. Familias que todavía estaban en el poder. Secretos que harían que el escándalo del primer códice pareciera un cuento de niños. Y ese segundo libro, Gustavo sonrió más ampliamente. Ese libro seguía escondido, en algún lugar del archivo de San Jerónimo, esperando. La verdad siempre encuentra su camino hacia la luz, pero algunas verdades son tan oscuras, tan peligrosas, que la luz misma
teme revelarlas. En Querétaro, entre muros que han guardado secretos durante siglos, una historia terminó, pero otra apenas comienza, porque en las sombras de la historia siempre hay más páginas por descubrir, más sangre por derramar, más verdades que esperan su momento.